Buenas tardes, vamos a empezar la clase de hoy. La anterior hemos quedado en un poco en lo que es un poco pesado, que son eh, las bases moleculares del cáncer. Uh, Van a disculpar, pero he tenido que volver a salir y entrar porque no sé qué pasa, que no estaba pudiendo compartir mi pantalla. Bueno, es un poco pesadito lo que estamos viendo, pero es importante en lo que es eh, la parte de la biología molecular, porque actualmente tenemos a nuestro alcance a la biología molecular para diagnóstico, para pronóstico, para tratamiento. Entonces, antiguamente esto se veía un poco superficial porque no tenía todo, no tenía una aplicación en sí, pero actualmente sí hay la aplicación. Entonces, sí, de lo que era algo interesante, ha pasado a ser algo importante, ¿no? Entonces, lo último que habíamos visto era, a ver, ¿dónde está? Ay, empezar esto. Por aquí habíamos quedado, ¿no? Entonces, eh, en relación a los genes, la biología molecular, todo el rato, toda la vida va dando vueltas en lo que es genético y lo que es ambiental, ¿no? Entonces, también hay situaciones de riesgo que tienen que ver con el ambiente o con el contexto ambiental que ponen en riesgo de cáncer. Por ejemplo, anemia perniciosa, habíamos quedado en la última clase, la queratosis solar, la colitis ulcerativa, la leucoplasia de la cavidad oral o vulva o pene. Leucoplasia, por si acaso, y me voy a acordar de hacer esta pregunta porque casi siempre quiero poner en el examen y se me olvida. Leucoplasia es leuco blanco, plasia, crecimiento o desarrollo. Entonces, en general, la leucoplasia no tiene en sí no denota directamente una lesión neoplásica. Puede ser considerada una lesión displásica, etc. O sea, cuando tú ves una lesión blanquecina en cavidad oral o las mucosas, nos debe de llamar la atención. A eso tenemos que llegar, porque puede tratarse de una lesión mínimamente displásica.
y podría ser también una neoplásica. Entonces, aplicando esto al cáncer del cérvix, por ejemplo, o de mucosa vulvar, etcétera, si ves algo blanquecino, hay que darle lo más bola, porque podría ser lo mínimo una lesión displásica. Formas de neoplasias benignas también habíamos visto que aumentan el riesgo de cáncer. Por ejemplo, un adenoma, y dentro de los adenomas el próximo año ustedes van a ver que hay los vellosos o los tubulares, y los vellosos son los que son más frecuentemente los que se malignizan. Leiomiomas pueden convertirse en leiomiosarcomas, un adenoma pleomorfo, que ya sabemos que es un tumor mixto, que es de la glándula salival, y este tumor de la glándula salival puede ser de varios componentes, ¿no? Puede ser músculo, puede ser cartílago, puede ser de componentes mesenquimatosos o de componentes epiteliales. Entonces, ese también conlleva a una lesión neoplásica, riesgo de convertirse en una lesión neoplásica maligna. Pero muchas veces nosotros pensamos que primero viene, digamos, una hiperplasia, luego una displasia, luego una neoplasia benigna y después una neoplasia maligna. Y en realidad no es así. La gran mayoría de las neoplasias malignas de los cánceres nacen siendo malignos. O sea, ya la célula va a tener características genotípicas y fenotípicas de malignidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tiene capacidad de invasión, porque sabemos que una neoplasia maligna, la principal característica es la invasión. Y no así como pensamos que tal vez va de una benigna y acumula más mutaciones y va a una maligna. También otra cosa que he visto en las preguntas, bueno, las pocas preguntas que han respondido, los pocos que han respondido el examen del DAIPO, es que hay algo mal entendido. En las lesiones neoplásicas benignas y malignas, en las dos hay mutación. Pero doctor, es benigno, no invade, no metastatiza. Sí, igual hay mutación en un grupo de genes específicos que se llaman protoncogenes. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una neoplasia benigna y maligna? No es que la mutación, porque hay mutación en las dos, es el fenotipo matador, ese fenotipo o ese genotipo que expresa eh, moléculas que vamos a ver más adelante que pueden destruir la membrana basal, por ejemplo, y invadir, ¿no? Entonces, en la mayoría de las veces, no una neoplasia benigna no progresa a una neoplasia maligna. Entonces, de aquí vamos a sacar dos preguntas, lo de la leucoplasia y además esto de la progresión. Entonces, ¿de dónde surge el cáncer? Realmente empieza de la mutación maligna desde el principio. O sea, muy pocos neoplasias van de neoplasia benigna a maligna, lo que hemos repetido. Un tumor benigno, bueno, y algunas veces uno, bueno, en algunas teorías se plantea en las pocas neoplasias benignas que progresan a malignas y dicen, pero entonces esas mutaciones se han acumulado más y le han dado el fenotipo de invasión y metástasis. Es una teoría. Y otra teoría es que ya dentro del tumor benigno ya venía una célula maligna. Entonces, no es que ha acumulado o una mutación se hace más intensa y recién tienes maligno. Entonces, aquí todavía no está, pero determinado cuál de las dos cosas pasa. O tenías una mutación en una neoplasia benigna y aumentaste más mutaciones y luego te fuiste a una maligna, o de plano tenías una mutación en una neoplasia benigna y ya desde el comienzo ya tenías la mutación de la célula maligna. Principios fundamentales del cáncer. Ya hemos visto que tiene que haber un daño genético y lo más contradictorio es que es no letal. Nos convendría que el daño genético sea letal, porque así mata la célula y así no puede pasar la mutación a las otras células. Después hay una expansión clonal. La mayoría de las veces viene de una sola célula que luego se divide y va pasando la mutación a las otras células y eso hace que eh, aumenten más mutaciones. O sea, muta y como hay inestabilidad del genoma,
empieza en la siguiente generación, hay más mutación y más mutación. Lo que hace que muchas veces pensemos, bueno, yo cuando estudiaba medicina y recibía estas mismas clases, digamos, al futuro veían que la biología molecular era la neta del planeta y que íbamos a determinar todo con la biología, o sea, con la genética del tumor, íbamos a saber todo. A lo largo de los años hemos entendido que esto no era tan así. ¿En qué? Para hacerlo concreto, o sea, tengo un cáncer de mama y pensábamos que si secuenciábamos el cáncer de mama, la, lo secuenciábamos genéticamente y con eso íbamos a saber poder diagnosticar mejor el pronóstico, el tratamiento, y no era tan así, porque cuando tienes una mutación, después de una primera célula se clona, eso quiere decir expansión clonal, y en las siguientes células tienes más mutaciones diferentes al azar, entonces como que pensamos que cada tumor, cada neoplasia, cada cáncer, digamos, ejemplo de mama, tendría las mismas mutaciones después de 10 generaciones, y no, es porque es como que está arruinado el genoma y empieza a tener mutaciones X y Z, algunas que le mejoran la sobrevida al tumor, otros que le empeoran al tumor, entonces no fue así como que era la neta del planeta la biología molecular y se volteó todo por eso a la inmunohistoquímica. Y la inmunohistoquímica determinaba por anticuerpos ciertas neoplasias, etcétera, etcétera, para el pronóstico y el tratamiento, que eso ya lo hemos visto anteriormente. Pero después se vuelve a tomar a la biología molecular como, por ejemplo, en el cáncer de mama, tomábamos un cáncer de mama y molecularmente lo secuenciábamos y salían así 20,000 mutaciones que no tenían sentido. Es decir, tomábamos 10 cánceres de mama y secuenciábamos genéticamente los 10 cánceres de mama y queríamos encontrar algo en común y era como que remutaciones aquí, diferentes allá. Pero cuando empezó a mejorar la tecnología y las supercomputadoras empezaron a analizar una cantidad de datos que no podríamos analizar como humanos o como las computadoras que teníamos hace 15 años, entonces empezó las supercomputadoras a encontrar ciertas coincidencias en las mutaciones. Un desmadre de mutaciones de aquí, otro desmadre de aquí, otro de aquí, y no había como que una cosa lógica entre una mutación, entre un tumor secuenciado genéticamente y otro. Pero con una supercomputadora empezó a haber no un gen que se repetía, digamos, mutado, sino que un grupo de genes. En algunas neoplasias sí, evidentemente la biología molecular es determinante, es decir, puedes hacer estudios de biología molecular para determinar, digamos, si es un tipo de cáncer o otro tipo de cáncer. Sí, en poquitos tumores se da eso. Puedes hacer biología molecular para que te diga si hay ciertos genes mutados y qué tan grave va a ser la neoplasia o qué tan bueno va a ser el tratamiento que le vas a dar. Sí, pero son en la minoría de las neoplasias. Por eso es que, como les digo, se volcó a la inmunohistoquímica. Y posteriormente, por ejemplo, el Oncotype o el MammaPrint. A ver, ahorita no. Además, recuerdo al final de la clase las tres cosas que hay que preguntar: leucoplasia, el Oncotype, ¿y qué más será? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué más hemos dicho que vamos a preguntar en el examen? Aquí estarían dando tres preguntas. ¿Cómo es? De la neoplasia benigna y maligna, doctor. Exacto, la progresión. Esas tres cosas. Entonces, ¿por qué antes no hacía tanto énfasis en dar las clases, digamos, del Oncotype, del MammaPrint? ¿Qué son estas cosas? Son empresas que hace más de 20 años ya están haciendo secuenciación genética de los cánceres. Al principio era gratis el Oncotype. O sea, nosotros de México, del hospital que yo trabajaba en México, que he hecho mi residencia, mandábamos y gratis nos lo secuenciábamos cualquier cáncer y nos sacaban así como grupos de genes que nos decía, este tumor, este cáncer de mama es más grave que este le va a mejorar esto, incluso hasta nos daban sugerencias de la alimentación, de muchas cosas. Y nosotros felices dijimos, pucha, qué bien, o sea, qué bien que sea gratis, pero en realidad lo que están haciendo estas empresas, nada es gratis en Estados Unidos. Lo que hacían era que incentivar a que
digamos, no solo de México, sino otras de partes del mundo, mandes los cánceres eh, para que tengan su base de datos. O sea, empezaron a tener un chingo de cánceres de todo el mundo, de todo tipo, y cuanto más información tenía de todos los cánceres del mundo, de mama, entonces mejoraron este análisis estadístico. Ese es el Oncotype. El Oncotype secuencia genéticamente el cáncer de mama. Su competencia es el MamaPrint. Y eso no es que te dice, tiene tales mutaciones y lindos. No, te dice, tiene el grupo de mutaciones que hace que se reclasifique. Ha cambiado la manera que nosotros clasificamos los cánceres de mama. Antes los clasificábamos por la histología nomás. Se ve así, así en histología, este cáncer. Se ve así, así en la histología, este tipo de cáncer. Después se clasificó el cáncer de mama por inmunohistoquímica. Marca HER2-Neu o no marca HER2-Neu, se clasifica aquí. Y actualmente ya complementariamente el MamaPrint te clasifica en grupos de genes. Tiene tales grupos de genes de riesgo, por consiguiente te va a funcionar bien este tratamiento o no te va a funcionar bien que le des este medicamento adyuvante o te va a mejorar la dieta así, así. Entonces, el futuro de las bases moleculares del cáncer va a la parte molecular. Pensamos que no había una lógica en todas las mutaciones que había en los cánceres, pero realmente cuando lo analizas un chingo de cánceres, digamos, de colon, y un chingo de genes por una supercomputadora, funciona. Del que solo era el Oncotype para cáncer de mama, ahora ya analizan los genes en colon, por ejemplo. Entonces hace Oncotype de colon, ¿no? Para saber lo mismo. Entonces, y esto va a ser el futuro. Se los comento porque actualmente ya ha aterrizado la biología molecular en nuestros países que son en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque nos ha empujado el coronavirus. Antes de empezar a tener una secuencia o FISH o SISH o PCR era como que, pucha, soñar, digamos, ¿no? Actualmente nos ha empujado a que tengamos un laboratorio de biología molecular casi en todo lado. Sin ir lejos, el laboratorio del gastro tiene un laboratorio de biología molecular que yo nunca iba a pensar que iba a decir. El laboratorio del gastro tiene un laboratorio de biología molecular. El único laboratorio de biología molecular que había antes de la pandemia era en la Facultad de Medicina, súper restricto a investigación y con un limitado presupuesto porque valía carísimo y teníamos que estar buscando el financiamiento de Europa y demás para ciertas cosas de investigación. Actualmente hay laboratorios privados como, digamos, el Praxis o el que se llama el Laboratorio Universo, o sea, privados que ya tienen biología molecular, entonces la tecnología ya está aquí. Por eso esta parte de las bases moleculares del cáncer ya toma protagonismo. Estos análisis pueden detectar si se trata del mismo alelo que se expresa en las otras células tumorales, o si hay una translocación específica, como por ejemplo en la leucemia mieloide crónica, o hay un rodeamiento de receptores, por ejemplo, en los linfomas B y T. Entonces, esto sí nos va a dar una gran información a futuro para el tratamiento, el pronóstico y el valor predictivo de todos los cánceres. 4 clases de genes nos interesan primordialmente en las bases moleculares del cáncer. Unos ya les había comentado, es los que aumentan o sea, inician la división celular, otro que frena, otro que repara el DNA y otro que si no puede reparar el DNA lo manda a apoptosis. Todos esos genes son los susceptibles a que cuando muten puedas progresar a cáncer. Entonces, unos se llaman protoncogenes, otros los que frenan se llaman inhibidores del crecimiento, o sea, los genes supresores, y ya está más que entendido que es un protoncogen versus un oncogen, ¿no ve? Un protoncogen es un gen normal y un oncogen ya es un gen mutado anormal. Y hay la tercera categoría, los que regulan la apoptosis, ¿no? Entonces sabemos que si no puedes mandarlo a muerte celular programada, cuando ya está mutado la célula, es un gran problema. Y posteriormente vamos a ver cuál es ese gen que lo mencionamos mucho y
Lo mencionamos mucho porque está en el 50% de los cánceres. Aquí están también los que se había mencionado, los de reparadores de DNA, y cuando en ambos alelos están arruinados los reparadores del DNA, es cuando surge el problema. Cuando solo es un alelo, habíamos dicho que puede categorizarse como displasia, ¿no? Un pasito antes de la neoplasia. Dentro de la carcinogénesis, ¿cómo es la génesis de los cánceres? Hay un proceso de pasos sucesivos a nivel fenotípico y genotípico. Principalmente, primero genotípico y luego a fenotípico, ¿no? Los fenotípicos característicos son crecimiento excesivo, estamos hablando de la neoplasma maligno, invasión local y capacidad de metástasis. Ya sabemos que invasión no es lo mismo que metástasis. A nivel genotípico, la progresión tumoral con acumulación de lesiones genéticas y falta de reparación del DNA es lo que les había comentado. O sea, tú tomas una biopsia de un cáncer hoy y luego tomas la biopsia del cáncer en 3 meses y lo secuencias genéticamente y los dos no van a ser igual porque tiene más mutaciones acumuladas en 3 meses. Y antes eso no lo entendíamos como que, pucha, no sirve para nada, pues ya es como que mutaciones al azar y demás, pero ahora sabemos que eso sí puede tener una significancia terapéutica, diagnóstica, con, por ejemplo, el oncotype, ¿no? O el mamatype. Crecimiento inicial del cáncer, la carcinogénesis. ¿Qué es la carcinogénesis? Es un proceso que consta de múltiples fases producidas por daños genéticos y epigenéticos que son inducidos por un carcinógeno en las células susceptibles, las cuales adquieren una ventaja de crecimiento selectivo y sufren expansión clonal con resultado de la activación de protooncogenes y o la inactivación de genes supresores de tumores. Entonces, es lo que habíamos visto. Si te preguntan por qué empieza un cáncer, puede ser por genética, puede ser por ambiental y en general lo más coherente es que tenía susceptibilidad genética y vino algo ambiental a arruinarte o a darte el empujón que necesitabas para desarrollar genes. Como siempre hemos mencionado, hay la parte endógena y la parte exógena. La parte endógena tiene que ver con mutaciones, con translocaciones, con de lecciones, o sea, eso tiene que ver con la parte genética, ¿no ve? Eh, y la parte, cuando hablamos de lo exógeno, nos referimos a la parte ambiental, por ejemplo, ¿qué? Agentes químicos, radiaciones, agentes físicos, virus ya sabemos. En el examen, por si acaso, hay la carcinogénesis del hepatocarcinoma y también hay otra pregunta de la carcinogénesis del carcinoma cervicuterino. Infecciones bacterianas y parasitarias. Las infecciones como tal no dan mutación, por si acaso, ¿no? Sino que hemos visto que las itis no nos gustan, las inflamaciones no nos gustan porque cuando hay inflamación hay lesión y muerte, porque la inflamación es esencialmente protectora, pero potencialmente lesiva. Y cuando hay lesión, ¿cómo reacciona el tejido? Reparándose. ¿Y qué es reparándose? Regenerando o cicatrizando. Y la reparación es, la regeneración es división celular. Y cuantas más veces se divide una célula, más riesgo de una mutación puede haber. Aquí hay un esquema, no necesariamente es así, o sea, eh, ordenado, digamos, lo que pasa en una secuencia de carcinogénesis. Pero más o menos para entender, digamos, académicamente y que no nos confundamos, hay una célula normal, hay un daño del DNA, pero este daño es irreparable, ¿no? Porque si tú hablas de un daño de DNA, también puedes hablar de displasia, digamos, ¿no? Entonces, es un daño que ya no es reparable. Hay una falla en la reparación, como hemos dicho, del DNA y hay una mutación somática de la célula. Y esa mutación no es en cualquier gen, por si acaso, porque si dirías, mutación igual a cáncer o a neoplasia, entonces la trisomía 21, el síndrome de Down, ya como tiene mutación dirías que tiene cáncer, ¿no? Entonces tiene que ser una mutación o en los genes que activan eh, la, eh, la oncogénesis, como los factores
que promueven la oncogénesis o en la inactivación de genes de freno, o sea, de supresión de tumor, o genes que reparan o genes que no pueden mandar a apoptosis. Entonces, esto va a dar una proliferación descontrolada, va a haber una disminución de qué, de la apoptosis, y eso va a dar una expansión clonal. ¿Qué es una expansión clonal? Es de una célula mutada que da a 2, a 4, a 8, a 16, a 32, a 5. Aquí se le va a sumar mayores mutaciones y esas mutaciones le dan características del inmunofenotipo o el genotipo matador, que es que pueda producir angiogénesis y escape a la inmunidad. Porque si bien puede haber mutado y no puede haber apretado el botón de muerte celular programada, o sea, arruinan el botón de muerte celular programada, como es el caso del virus del papiloma humano que arruina el P53, hay todavía una chance de que venga el sistema inmunitario y apriete el botón de muerte celular programada por la vía extrínseca. Por eso es que a un paciente que tiene displasia cervical, o sea, cuando sale el Papa Nicolau, lo que hacemos es curar esa infección, esa inflamación, pero además mejorar su estado de inmunidad, porque la inmunidad puede ir a apretar los botones de muerte celular de esas células que estaban mutadas, pero todavía tenían chance de repararse, o sea, tenían displasia. Y eso hace que si tienes angiogénesis, tienes que se escapan a la respuesta inmunitaria, y dicho eso, lo ya hemos visto, ¿no? En el VIH, SIDA, en cualquier síndrome de inmunodeficiencia, hay aumento de riesgo de cáncer porque uno de las protecciones que tenemos después de que no funciona la apoptosis es el sistema inmune. Entonces hay una progresión del tumor y esa progresión va a una neoplasia maligna y obviamente para que decirle que es una neoplasia maligna tiene que haber invasión y posteriormente puede o no haber metástasis. Aquí, en el ciclo celular, acuérdense del capítulo 2 y del capítulo de inflamación, tenemos a las ciclinas que forman complejos con sinasas, o sea, las ciclinas dependientes de sinasas, que tienen que ver con el ciclo celular. Y si nosotros incidimos en alguna de estas, o sea, si hay alguna mutación que altere esto, pues puede contribuir a perpetuarse que la célula se divida y a la inmortalización de esa célula también, porque no hay mecanismos para detener esto que es la apoptosis, ¿no? Entonces, a ver, es importante saber que hay puntos de control en el ciclo celular. O sea, tenemos la fase, en la división celular tenemos la, eh, la mitosis en sí, la fase M y la fase anterior a esto. Dentro de esto tenemos a la fase G1, tenemos a la fase S, a la fase G2 y a la fase M. Obviamente, la fase S es de síntesis. La G1 es la presintética y la G2 es la premitósica. Entonces, en el ciclo celular no solo hay la fase M de mitosis, que ahí está la profase, metafase, anafase, telofase, ¿no? Que es la última que nosotros ya hemos entendido desde histología. Antes de eso hay estas otras fases. ¿Y dónde es donde falla nuestro mecanismo de reparación, etcétera? No es en la fase M, sino es en las otras fases. Puede haber una, una salida, eh, salir del ciclo a fase G01 o a fase G02 para reparar el DNA. Entonces, puede haber salida del G0 a un G0 para reparar el DNA y vuelve nomás al ciclo y va todo completo. Pero generalmente cuando ya estamos muy cerca de M, o sea, de mitosis, y se ha detectado que hay una mutación, ya no
sale a una fase G02, digamos, para reparar, porque es muy riesgoso. Ya no puedes reparar esto porque el riesgo es tan grande que se puede pasar a M, digamos, a mitosis. Entonces, lo que pasa es que en realidad de G0 la mandas a apoptosis. Entonces, en general, en el ciclo celular hay dos momentos, digamos, que puedes. Un momento es para reparar el DNA y que prosiga con el ciclo celular, y otro momento que ya es muy próximo al AM, donde realmente no vamos a dejar que haya riesgo de esto y lo vamos a poner a apoptosis. Hemos mencionado anteriormente el gen RB, que es el retinoblastoma. Sin embargo, no solo el RB se encuentra en los retinoblastomas. Se le ha llamado RB porque es de retinoblastoma, ahí se ha descubierto, se ha investigado, etcétera. Pero también hay estos RBs en otros tumores, ¿no? Entonces, las ciclinas dependientes de sinasa, por ejemplo, aquí se une a la ciclina B, beta, y esta va a degradar la ciclina beta por sistema ubiquitina proteasoma. Ese es un mecanismo por el cual podría pasar el punto de control. El P53 ya hemos hablado, ese sí que es sumamente importante, se activa cuando el DNA está alterado y la proteína inhibidora de sinasa P21 actúa para reparar. Entonces, uno de los puntos muy álgidos, digamos, en los cánceres humanos es este P53, por eso es que se lo pregunta de mil maneras en el examen, ¿no? Ahora, un protoncogen también puede, o sea, un gen generalmente codifica ¿qué? Una proteína. Lo mismo pasa en los protoncogenes. Un protoncogen puede codificar una oncoproteína. Y esa oncoproteína puede inducir, puede ser, tener la función de factor de crecimiento. Eh, Normalmente, o sea, un protoncogen produce esto, un factor de crecimiento. Entonces, cuando muta, también un oncogen puede expresar una oncoproteína. La cosa es que la oncoproteína de un protoncogen, o sea, de un gen normal, es regulada, pues, ¿no? Es controlada y tiene el mecanismo de feedback, ¿no? De control, de retroalimentación negativa. Pero cuando un oncogen codifica una oncoproteína, ya no es así. Y entonces puede como que estimular, o sea, es como que se pusiera trabado el acelerador. O sea, se queda apretado el acelerador de la división celular y no hay como el freno. Entonces, porque puede generarse incluso la estimulación, estimulación autócrina. ¿Qué quiere decir? Es la propia proteína que produce esa célula mutada va a volver a estimular a la propia célula para que vuelva a volverse a dividir. Entonces es un círculo vicioso, ¿no? Entonces tenemos la fracción FC que se une, digamos, al receptor de FC, y esto da una señal transmembrana que a la vez va a dar un segundo mensajero que va a ir al núcleo y va a activar factores reguladores nucleares que inician la transcripción del DNA. Eso está más que sabido, se sabe desde mucho, ¿no? Entonces, generalmente para que se vea una célula, hay los factores de crecimiento. La mayoría de los factores de crecimiento, ¿qué son? Son hormonas, ¿no? Entonces, esa hormona no viene y le llama dividite célula, ¿no? Entonces viene por el torrente sanguíneo, va a la célula, al receptor, el receptor de membrana hace una señal transmembrana, llega al núcleo, el núcleo le dicen activa estos genes, ¿no ve? Entonces va así. Eso pasa normalmente y cuando es un protoncogen, o sea, un oncogen normal, se regula, se controla, y cuando es un oncogen, o sea, un gen mutado, pues esto es un círculo vicioso de una retroalimentación positiva constante. Ejemplos que hay, digamos, de las oncoproteínas, una B-onc, una B-FES, un B-CIS, C-onc. Estos de los B y C es porque sí se ha hecho en monos, o sea, sí han descubierto en mono o en gatos, así, pero hay los análogos en los humanos, ¿no? Entonces, eh, generalmente se sabe que, digamos, si este protoncogen hacía tal proteína que hacía tal función, cuando muta hace lo mismo, o sea, pero lo mismo descontrolado, ¿no?
Factores de crecimiento y receptores de factores de crecimiento. Este es importante porque generalmente cuando hay una inflamación, se estimula los factores de crecimiento. Y eso hace que si hubiera una célula neoplásica mutada, maligna, los factores de crecimiento ayudan para que haya la expansión clonal, para que se divida rápidamente y acumule mutaciones. Por eso es que la teoría también de la parte de la inflamación no solo es porque hay lesión y muerte celular, sino porque también la inflamación genera factores de crecimiento. Entonces, por eso es que nosotros queremos parar eso. También, y eso ya les he dicho, hay una pregunta del efecto Warburg, que es con el azúcar y el PET-CT. También tiene que ver con el consumo energético. La inflamación consume altos niveles de energía y por eso es que necesita altos niveles de azúcar. Entonces, en general, como les había dicho, cuando tienes una oncoproteína, esto da una estimulación autócrina y le da la característica de autosuficiencia a la neoplasia, es decir, no necesita posteriormente el tumor, la neoplasia maligna, que de factores de hormonas. Al principio puede que sí, pero luego él solito genera sus propias hormonas, vamos a decir, sus factores de crecimiento y de una manera autócrina se autoestimula. También hay alteraciones en los receptores de factor de crecimiento. Encima, por eso parece que los cánceres tuvieran pienso, tuvieran cerebro, porque normalmente, digamos, tendrían que tener, no sé, 100 receptores en membrana, las células neoplásicas tienen 10.000 receptores, ¿no? Entonces, tienen alta afinidad, o sea que los factores de crecimiento que están circulando, digamos, ahí normalmente, que estimularían a las células normales, se lo comen, se lo agarran, porque tienen más factores de receptores de membrana las células neoplásicas, ¿no? Esto es un poco más técnico. Lo que les acabo de decir se explica con esto de aquí, aunque no parezca. A ver, entonces tenemos otra vez repasando los protoncógenes, que son células normales que tienen que ver con crecimiento. Tenemos ya un gen, un protoncogen mutado, se llama oncogen, y esas tienen las formas análogas de oncoproteínas, que pueden estimular como factores de crecimiento autógenos, ¿no? También hay los genes supresores, o sea, los frenos de las neoplasias, que son los llamados supresores. Hay genes supresores que actúan como pedal de freno, ¿no? Entonces, a veces no es que realmente hay mutación en que se quedó el acelerador atascado, sino que de plano no hay el freno. O a veces las dos cosas, o sea, se atascó el acelerador y encima no sirve nada el freno, ¿no? O sea, a veces, la mayoría de las veces así, se van sumando más mutaciones. Hay las proteínas supresoras de tumor, como el P53, que activan el suicidio celular, cuando están mutadas en los dos alelos ya no jalan, ¿no? Entonces eso es lo que hemos hablado de la progresión de displasia a neoplasia. Bueno, a ver. ¿Qué es un oncogen? Ya repasando, remachando. Un oncogen es un gen que contribuye a la transformación maligna de la célula. Los genes considerados oncogenes son señales positivas de crecimiento. Estos también pueden generar oncoproteínas, que son factores de crecimiento, y a veces tenemos sobreexpresiones o mutaciones, como por ejemplo esta que ya hemos mencionado harto y que va a estar en el examen, que es el HER2-Neu en cáncer de mama. ¿Hay moléculas transmisoras intracelulares? Sí, por ejemplo, el CRC, el RAS, el CARRAS, ya hemos hablado en la anterior clase en los tumores de colon, ¿no? Factores nucleares de la transcripción, como el CEMIC, las señales positivas del ciclo celular se han relacionado con los oncogenes. Eso está más que entendido. Y los genes supresores tumorales, ¿no? Hay ejemplos, P53, el PRB, el NF2 y el NF1, que son de la neurofibromatosis, el WT1, que es del tumor de Wilms, el APC, que es de los cánceres. Esos serían los más importantes, ¿no? A ver, cosas importantes que recordar de esta parte molecular.
obviamente el P53, que ya nos hemos cansado de hablar, hace que el ciclo celular se detenga en fase G1 o también en otra fase, induciendo a la muerte celular por apoptosis si el daño es irreparable. La pérdida de la función de P53 puede originar una progresión indebida del ciclo celular, aunque la célula haya sufrido daños en el DNA. A ver, anterior. La mutación de P53 está en más del 50% de todos los cánceres humanos, por eso es importantísimo eso. Otros mecanismos que pueden inactivar la función del P53 es aumento de la expresión de MDM2, por ejemplo en los sarcomas, o la infección por VPH de alto riesgo, que son el 16, el 17, el 56, los carcinomas cervicuteros. Si inhibes la apoptosis, nos das una posibilidad de una progresión tumoral neoplásica maligna. Ya entienden cómo es la cosa. A ver, algo sumamente importante aquí es esto. Bueno, el BCL2 lo vamos a ver ahorita y esos genes que me he pasado los voy a explicar mucho mejor con un caso. Este cuadrito, esto me ha gustado mucho, es una nueva diapositiva. ¿Por qué? Porque aquí está la relación muy esquemáticamente de los genes que interesan. Ya sabemos que el P53 está en más del 50% de los tumores en neoplasmas malignas en humanos. Pero aquí está muy esquemático los otros genes. Por ejemplo, el APC, el CARRAS, bueno, el P53 que está, ya saben, en todo lado, miren, pulmón, mama, cavidad oral, el BRAF, que está en los tumores, o sea, los sarcomas de miembros superiores. Entonces, esto sí, por favor, no les estoy pidiendo así que se memoricen así todo, pero fíjense más o menos dónde está. ¿Por qué? Porque todavía no es imprescindible este conocimiento. Es importante, pero ya ha dejado de ser solo interesante. ¿Por qué? Porque ya les vuelvo a repetir, tenemos la tecnología en Bolivia, en Cochabamba, para determinar esto y tener valor diagnóstico, pronóstico y valores predictivos. El RB, que ya lo hemos mencionado en el retinoblastoma, aparece mutado en distintos tipos de tumores, no solo en el del retinoblastoma. Y también puede eh, venir conjuntamente con otras mutaciones como ser el P15, el P16. Todo lo que ustedes oigan de P tiene que ver con la familia de P53, o sea que tiene que ver con la apoptosis y con la reparación del DNA. En el libro, otro cuadrito que hay que darle bola y hay que leerlo es el factor de crecimiento, el protoncogen, el modo de activación y a qué tipo de tumor se asocia. Esto era interesante y ha pasado, vuelvo a decirles, a ser importante porque existen ya empresas, laboratorios como el MamaPrint, el Oncotype, que ya se dedican a darte esta información de estos genes y no solo a decirte, no, pues está el RBD en tal cosa o el KRAS en tal cosa, sino que te dan datos pronósticos y predictivos. Esta es la siguiente parte de la tabla y no se los voy a leer cada uno, ¿no? Porque esto, ¿para qué leer en una, en una clase tutorial? ¿No? Aquí tenemos el ejemplo de lo que pasa en el retinoblastoma, ¿no? Hay una instabilidad de las señales inhibidoras de crecimiento, o sea, del gen de supresión tumoral. El RBD es un supresor tumoral que está en el cromosoma 13q14. Y ya hemos visto ayer o anteayer el dilema, ¿no? ¿Cómo se llama? Del retinoblastoma. A ver, si en el examen dice, tiene un niño de tantos 5 años que por biología molecular vemos que su gen supresor está mutado en los dos alelos y es cuestión de tiempo de que va a tener cáncer en los dos ojos. ¿Qué hace usted? Hace una resección del ojo que está con una neoplasia, hace una de los dos ojos, aunque esté el otro no, ¿cómo se llama? Alterado, o ninguna de las dos, o las dos.
¿Cuál sería la respuesta? Lo que habíamos visto anteayer. ¿Le quitas un ojo o le quitas los dos ojos? ¿O le quitas uno de los dos? ¿O cómo es? ¿O ninguno? ¿Cómo es? ¿Cuál sería la respuesta? Y dice, usted decide como médico. ¿Qué dirían? ¿Cómo es que deciden? Los dos ojos, doctor. Decidimos así, le volamos. Usted decide entonces como médico volar los dos ojos. Está esa pregunta, por si acaso, en el examen. ¿No será que alguno de ustedes me va a decir, no, 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 yo hubiera decidido solo un ojo? Porque después tal vez el niño quería ver y recién después, aunque tenga el trauma y demás, dos, ¿cómo es? Además, ¿quién decide esto? ¿El médico? ¿El niño? ¿O quién decide? Sus padres. Padre. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Un ojo, dos ojos? Ninguno. Ninguno, ¿no ve? Y tiene su lógica, ¿no ve? Entonces, aunque no lo crean, en un examen teórico puedes preguntar, saber, ser, valores y actitudes indirectamente, aunque no lo crean. Entonces, esto es la continua. Bueno, aquí es similar la tablita, porque aquí está la localización, ¿no ven? Ceras de superficie, el gen, la función del factor de crecimiento, y a qué tumor, qué mutación somática hay o qué mutación heredada, ¿ya? O sea, la somática es de novo, ¿no ve? Puede venir por una alteración, o sea, una ambiental, y esta ya es la que pasa familiarmente. Familiarmente son contados, ¿no? O sea, genéticamente son contados los tumores, gracias a Dios. Mayormente es la parte de mutación somática, o sea, lo que lleva a una mutación por ambiente, ¿no? Importantes, ya hemos visto el P53 mutado, el AKT, el PTEN, pero el BCL2, que desde las primeras clases teóricas se han debido mencionar. El BCL2 es antiapoptótico o proapoptósico. ¿Cómo es? O sea, el BCL2 detiene la apoptosis o aumenta la apoptosis. ¿Cómo es? Aumenta la apoptosis. No, BCL2 es un antiapoptósico y BCL2, el BAX y el BAC es lo contrario. Esto ahorita vamos a ver porque es importante tenerlo en cuenta en los linfomas foliculares y en relación a la quimioterapia. A ver, cuando nosotros usamos quimioterapia, aumenta la expresión de P53, es decir, que aumenta la posibilidad de qué, de mandar apoptosis a esas células. En general, la quimioterapia ideal es blanco molecular, ya sabemos, ¿no? Como todos los MAPs, pero la quimioterapia tradicional, lo ideal fuera, quitando a la terapia blanco molecular, ¿no? Que aumente la expresión, o sea, que no sea una muerte por necrosis, sino que la quimioterapia te dé una muerte por apoptosis. Esa es la quimioterapia ideal, la que, o sea, la mejor es la blanco molecular, ya saben, los MAPs, pero quitando, digamos, eso, ¿por qué es importante e ideal que la quimioterapia genere muerte por apoptosis y no así por necrosis? ¿Cuál sería su respuesta? O sea, queremos matar al tumor, ¿no? Al cáncer. ¿Por qué es ideal que esa quimioterapia vaya por apoptosis y no así por necrosis? ¿Por qué será? Me van a hacer recuerdo esa más ya. 4 preguntas ya van. ¿Cómo es? Es una pregunta que ya se las he respondido porque les he dicho al principio de las bases moleculares del cáncer que la inflamación no es solo por lesión y muerte celular, sino que la inflamación genera reparación, o sea, la inflamación automáticamente lleva a la reparación y la reparación puede ser o por cicatrización o por regeneración.
Y cuando hablamos que es por regeneración, hay factores de crecimiento, que es lo que estamos hablando, ¿no ve? Entonces, ¿por qué? Vuelvo a preguntar, ¿es ideal que el mecanismo de la quimioterapia convencional sea por apoptosis y no así por necrosis? De otra forma, voy a preguntar, ¿quién da la diferencia entre la apoptosis y la necrosis? Una diferencia fundamental, ¿cuál es? ¿Cómo es? Y lo hemos visto en mis clases prácticas también, hemos hecho énfasis, ¿no? Apoptosis, necrosis, ¿cómo es? Que la necrosis produce inflamación, doctor. Exacto. Entonces, la quimioterapia es, o sea, no con eso quiere decir que todas las quimioterapias que tenemos solo producen apoptosis. Algunas igual producen necrosis y entonces es una chingadera, ¿no? Eso, pero la ideal sería así. A ver, defectos, cuando hablamos en relación a los defectos de la progresión del DNA y la inestabilidad genómica en las células cancerosas, hablamos de los síndromes de inestabilidad genómica. ¿Y qué quiere decir eso de la inestabilidad genómica? Los genes de reparación no son propiamente oncogénicos, pero sus anomalías permiten mutación en otros genes. Entonces, eso es lo que hablamos, por ejemplo, y van a llevar en patología especial el siguiente año, como inestabilidad de satélites, se llama así, en el cáncer de colon, que ha empezado a tener importancia, ¿no? O sea, cuando hablas de la satelitosis, es decir, no es que un protoncogen se ha convertido en un oncogen, sino que otros genes que nada que ver con proliferación, freno de la división celular, etcétera, predisponen a que pase esto con los protoncogenes. Entonces, a eso se llama síndrome de inestabilidad genómica, que permite que otras mutaciones progresen y que un protoncogen se convierte en un oncogen. Dentro de los mismos defectos de proliferación está el HNPCC, genes de reparación del emparejamiento aleatorio. Esto es entonces igual a qué? A un fenotipo de error replicativo, y esto es lo que les explicaba, los microsatélites. Microsatélites se considera a un genoma que tiene 6 nucleótidos fijos durante toda la vida y las mismas en todos los tejidos. Entonces tiene una predisposición genética, vamos a decir así, porque tiene una inestabilidad genómica. Y eso se llama microsatélite. Esto antes lo pasábamos así al chingadazo rapidísimo, pero como les digo, la biología molecular ahora sí va a estar más protagónica porque tenemos la tecnología aquí. Esto finalmente, ¿en qué se va a traducir? Expansión o contracciones, y esto igual a inestabilidad de microsatélites. Un ejemplo, xeroderma pigmentoso o pigmentoso. Esto se conlleva con la luz ultravioleta, y esto va a dar una unión cruzada de residuos de pirimidina. Esto, en resumen, para que no se den vueltas y estén allá así alucinando los genes y demás. Tienes, no como en los anteriores que hemos visto, no tienes unos protoncogenes que tienen riesgo de mutuar a oncogen, sino que tienes inestabilidad genómica en otras cosas. O sea, está inestable tu genoma porque tienes microsatélites, o sea, lugares donde generan predisposición a que haya una inestabilidad del genoma, lo que conlleva recién a que haya la predisposición a la mutación de los protoncogenes y se conviertan en protoncogenes. Ya habíamos mencionado el BRCA1 y 2, o sea, el BRCA1 y 2, participan en la reparación de DNA y retrasan en G1 para ir a S. Alteraciones relacionadas con mama, ovario, colon, próstata, melanomas, tumores pancreáticos. O sea, en general, BRCA1 y BRCA2 va con mama, ovario, pero también hay con las otras, ¿no? Melanomas, tumores pancreáticos, etc.
Ya hemos visto el ejemplo de Angelina Jolie, que tenía BRCA1, BRCA2, y no se ha esperado tener cáncer de mama, simplemente se ha hecho una mastectomía radical modificada y una reconstrucción con silicona. Potencial replicativo limitado de las telomerasas. Esto ya desde el capítulo 2 ya se ve que las telomerasas son esas enzimas que tienen que ver con el telómero. Si hay, o sea, en resumen, si tú ves en algún lugar que la telomerasa está activada, mutada, sobreexpresada y demás, eso conlleva a división descontrolada e inmortalización de la célula. Entonces, la telomerasa inhibe el acortamiento telomérico. En el 90% de los tumores humanos se encuentra activación de la telomerasa. Entonces, en general, si lo vamos a aplicar a un contexto real, clínico, concreto, es si estamos dudando en que si es benigno o maligno y vemos un chingo de telomerasa, inclina la balanza a maligno. Si sabemos que es maligno el pinche tumor, pero no sabemos qué tan malo es y medimos la telomerasa, es que sea un tumor rete contra maligno. Eso se traduce esta parte. Desarrollo de la angiogénesis y, bueno, hemos dicho que un tumor, por más de una neoplasia maligna, por más de más maligno que sea, y de que tenga división descontrolada y que tenga estimulación autócrina por factores, por oncoproteínas y lo que sea, no puede crecer si no tiene nutrientes y no puede tener nutrientes si no tiene vasos sanguíneos. Por eso es que, y vuelvo a decir, parece que el tumor, el cáncer tiene pienso, tiene razonamiento, que engaña nuestro organismo. Entonces, de 1 a 2 milímetros es la difusión de oxígeno y nutrientes. Entonces, en general, hay un aumento de la angiogénesis tumoral, solo que, curiosamente, como la angiogénesis es acelerada, aunque les voy a decir esto, los vasos de un tumor no son neoplásicos, son normales. O sea, curiosamente, porque no le conviene pues, a una neoplasia maligna tener vasos alterados, porque no van a estar mutados y tal vez no están tapados, o etcétera. Lo máximo que se ve por la angiogénesis acelerada son vasos tortuosos, o sea, vasos muy ramificados, vamos a decir así, y tienen aumento de la permeabilidad. Aquí sí hay factor de crecimiento vascular endotelial activado. Por eso es que cuando, por ejemplo, digamos, no hay un blanco molecular, o sea, no tenemos un anti-HER2, un trastuzumab, un bevacizumab, o sea, si no tenemos un medicamento específico para ese cáncer, nuestra siguiente etapa es ver si tiene un blanco molecular angiogénico. Es decir, tenemos un tumor de mama que no responde a bloqueantes de estrógeno o progesterona, tampoco a anti-HER2 como el trastuzumab, pero tiene un chingo de vasos. ¿Hay un medicamento blanco molecular para destruir o de inhibir el factor de crecimiento vascular endotelial o la angiogénesis? Sí, el bevacizumab, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, aquí factores proangiogénicos, ya les hemos mencionado, el factor de crecimiento vascular endotelial. Siempre está en inglés al revés, ¿no? O sea, es factor y growth es crecimiento. El factor de crecimiento vascular endotelial, ¿no? El factor inhibidor H, ¿no? Que también de tipo 1, que es como que tiene un freno, la angiogénesis, y le quitas el freno. Entonces, también otro que conlleva es la trombospondina 1, pero en general el que tiene aplicación clínica verdadera, o sea, tanto de tratamiento, diagnóstico, es el VEG, o sea, el factor de crecimiento vascular endotelial. El P53, la endostatina, la tumstatina, esto tiene que ver con el colágeno. La angiostatina con el plasminógeno y esto obviamente como antiangiogénico. ¿Alguien se acuerda qué tipo de colágeno tiene la membrana basal? Tipo 4, doctor. ¡Ay, qué bien! Perfecto. ¿Por qué será que es importante que en histología se pregunte esto? ¿Por qué será? Ahora lo veremos en la vida, o sea, en un paciente. O sea, ¿por qué estamos hablando ahorita de la colágena, del plasminógeno y demás? ¿Por qué es importante que haya habido esa pregunta en histología?
¿Alguien me puede decir? ¿Tiene alguna idea? ¿Qué diferencia hay entre un cáncer in situ y un invasor? ¿Qué hemos dicho que cuál es la diferencia entre un carcinoma in situ y un invasor? El invasor atraviesa la membrana basal. La membrana basal. En general, el fenotipo matador tiene colagenasa, o sea, cosas que destruyen tu membrana basal para que pueda invadir. Y muchas veces, a ver, por ejemplo, en cáncer puede ser de mama o de próstata, estamos con la disyuntiva, con la incógnita. ¿Qué incógnita tenemos? Pucha, no sé este cáncer, esta próstata, si realmente ya es cáncer o no, ¿qué? Y una de las cosas es ver si ha roto la membrana basal. Entonces, nosotros le podemos pedir por inmunohistoquímica colágeno tipo 4. Y si vemos que está cafecito alrededor de la proliferación celular, decimos, ah, no, esto no llega a maligno porque está intacta la membrana basal. Pero si pedimos colágeno tipo 4 y vemos que hay así partes donde se ha comido, donde no hay el cafecito alrededor, por inmunohistoquímica, entonces ya decimos, no, aquí ya, esto es cáncer de próstata, esto es cáncer de mama. Esa es una aplicación específica, clara y concisa de la, ¿cómo se llama? De la colágena tipo 4. Como ya les había dicho, en general, si tú tienes un cáncer de mama y luego ese cáncer de mama va a metastasizar a otro lado, le haces secuencia genética y de primera no encuentras nada que tenga relación con el propio tumor de la propia paciente, ¿no? Pero con el Oncotype, etcétera, se ha visto que sí podemos encontrar grupos de genes que estadísticamente comparten ciertas mutaciones y a eso se puede llamar la firma metastásica o la firma genética, ¿no? Cuando hablamos de invasión, tenemos que hablar de la matriz extracelular y también lo que hemos hablado de la membrana basal y de la colágena tipo 4. A ver, diseminación vascular de las células tumorales. Cuando hemos visto, al menos en mi práctica, la tromboembolia, hemos dicho que la embolia puede ser sólida, líquida o gaseosa, y la sólida no solo es un pinche coágulo, puede ser de grasa, puede ser de calcio, y también la sólida podía ser de células tumorales. Pues aquí es donde es protagonista este fenotipo matador con colagenasas de tipo 4, porque tiene que tener la capacidad de romper su membrana basal y también de romper al vaso, que en este caso es linfático, para que así vaya como un émbolo a otro lado, y a eso se llama metástasis. Aquí hay que mencionar las caderinas. Generalmente en los tumores más malignos, habíamos dicho que son los más indiferenciados. ¿Qué es indiferenciación? Es que menos se parece al tejido de origen, y eso quiere decir que es menos especializado, o sea que es más mutado. Cuanto más mutado, por ejemplo, podrían perder la especialización de unión de membrana, que son las ecaderinas. Y si está esa neoplasia sin la especialización que hace que se unan las células, peor todavía. Porque en vez de que tengas células malignas así medio unidas, se van a desunir y vas a tener un chingo de células que pueden diseminarse. Eso se ve, y ya lo hemos visto, en el cáncer en anillo de sello de estómago y en el carcinoma lobular de mama. En el carcinoma en anillo de sello, más propiamente se llama adenocarcinoma, y ustedes van a decir, pero doctor, ¿por qué se llama adenocarcinoma? Se han dicho que el adenocarcinoma es cuando forma glándulas o viene de glándulas, y esa es una pregunta de examen. Entonces, un adenocarcinoma en anillo de sello, tú vas a decir, ¿forma glándulas? Y tú vas a decir, sí, no, viene de glándulas, por eso le ponemos el prefijo de adeno. Expresión de la integridad, de la integridad sirve como receptor para componentes de la matriz extracelular, por ejemplo, el alfa 4 y el beta 1 en los melanomas. El borde invasivo del tumor
entre el borde invasivo y o sea, el borde invasivo es lo que tiene generalmente más mutaciones y lo que puede haber, donde puede haber un desequilibrio o un equilibrio un desequilibrio en realidad sería entre proteasas y antiproteasas. Y esto se favorece para la invasión y metástasis. Aquí tenemos otra vez un ejemplo de una indiferenciación, o sea, más mutaciones en un carcinoma que es en anillo de sello, ¿no? Con la célula desplazada a la periferia, y esto hace que no tengamos las expresiones de la ecaderina. Entonces, muchas veces, como está de la chingada el tumor, digamos, de mama, los patólogos no saben si es ductal o lobular. Eso ya lo van a ver en patología especial. Entonces, el ductal hace ductitos, pero a veces está muy mutado y se ve como una bola nomás. El ductal es de mejor pronóstico en el cáncer de mama. El lobular no, porque se pierde la afinidad de la ECA, o sea, no hay proteínas de unión y se va separando. Y cuando no sabemos eso, por inmunohistoquímica otra vez le hacemos una ecaderina, y si es ecaderina positiva es un ductal, y si no hay ecaderina, entonces sabemos que es un lobular. En general, en el estómago, el anillo de sello, lamentablemente, es más frecuente en personas jóvenes, o sea, más jóvenes, ¿no? Que el adenocarcinoma de tipo intestinal en el estómago. El de tipo intestinal es más frecuente en edades mayores, tiene que ver con el Helicobacter pylori, etc. Entonces, por lo general, en la biología del tumor, cuanto más maligno es que ya tenías predisposición genética o ya es familiar la cosa, ¿no? Entonces, aquí está un estómago donde se ve algo que se llama linitis plástica. Es decir, todo el estómago está como, como una bota. En la autopsia se ve de esa consistencia. Esto puede ser engañoso. Si, digamos, tú eres un gastroenterólogo o futuramente una oncóloga, cirujana o lo que sea, y me tomas una biopsia aquí y yo te digo, digamos que aquí ahorita la lesión por endoscopía no se vería, todo se vería así planito, normal, pero esto obviamente estamos viéndolo en una autopsia y resalta que está engrosadísima toda la pared. Eso es lo que se llama linitis plástica, una adenocarcinoma en el anillo de sello generalmente produce esto. Es tan maligno que afecta a todo el estómago y además engrosa la pared. Pero si se fijan, no hace una bola ahí adentro, como cuando tendrías un adenocarcinoma menos mutado, que no es anillo de sello, que es como parecido al intestino. Entonces, a veces ves una lesión aquí que ni te parece que es cáncer, tomas biopsia y yo te digo adenocarcinoma. Y tú dices, cáncer es cáncer, me vale madre, es igual, hay que hacerle quimio, radio, cirugía, lo que sea. Y te entras a Honduras y dices, bueno, pues luego le voy a ir a hacer el transoperatorio, o voy a hacer la cirugía y le voy a quitar, digamos, lo que vi feito aquí. Entonces me sacas este pedazo de tumor, este pedazo de estómago, y obviamente me lo mandas a transoperatorio porque quieres que lo que has sacado alrededor sea negativo, es decir, que no tenga cáncer, para que yo te garantice que has sacado el cáncer totalmente. Tú me mandas TO1, transoperatorio 1, y te digo, bordes positivos. Tú dices, pucha, qué mala suerte. Entonces cortaré un poquito más, dices así, lo amplías. Mandas transoperatorio número 2 y te digo, positivo para malignidad. Entonces, pucha, pero aquí ya se ve todo normal en la mucosa. A ver, cortaré un pedazo más grande, positivo para malignidad. ¿Y qué? Vas a llegar al TO20 y qué te voy a decir algún rato negativo en este caso. Esto es por autopsia, ¿no? Te voy a decir algún rato que has sacado todo el cáncer, o cuándo te voy a decir que es negativo para malignidad. ¿Cómo es? Cuando termine de llevarme todo el estómago. Y probablemente tu cirugía no estaba planeada para eso. Supuestamente viste una lesión aquí y la quitas y le ibas a quitar con bordes negativos, cortando por la parte más lo que es benigno. Y es por eso que es sumamente importante que entiendas la nomenclatura. No es lo mismo que te diga un adenocarcinoma en anillo de sello que adenocarcinoma de tipo intestinal. Porque el adenocarcinoma en anillo de sello estás viendo la punta,
del iceberg. Tal vez estás viendo una lesioncita aquí, pero ya se ha comido todo el estómago, pero tú no lo estás viendo por endoscopía porque estás viendo que la mucosa está toda normal. Entonces, si yo te digo adenocarcinoma tipo intestinal, obviamente generalmente va a ser una masa, una bola, y esa bola la cortas alrededor con tejido natural, no, o sea, normal, y listo, le dejas un pedazo de intestino, le has quitado el cáncer y todo bien. Pero si yo digo adenocarcinoma en anillo de sello, ya es otra cosa. Entonces sería eso sí voy a preguntar en una aplicación clínica. Sería creo la cuarta, tercera pregunta, me van a hacer recuerdo. Tumores malignos, ¿son monoclonales o policlonales? La mayoría hemos entendido que viene de una sola célula mutada, por consiguiente es monoclonal, no es policlonal, pero puede haber algunos pocos, la mayor poca parte de esto que puede ser que dos células han mutado al mismo tiempo, ¿no? Y entonces sería policlonal, pero la mayoría de las veces es monoclonal. Por eso es que podríamos tener una firma genética, una firma metastásica por un oncotype, un mamaprin, etcétera, ¿no? Donde se demuestra más que es monoclonal, pues son los tumores hematopoyéticos, porque denotan tanto por inmunistoquímica como por biología molecular los mismos marcadores de superficie. ¿Alguien sabe quién es un mieloma múltiple? ¿Cómo es? ¿Alguna idea de qué es un mieloma múltiple? Ya, les digo que el mieloma viene de leucocitos. Entonces, ¿es benigno o maligno? ¿Cómo es? Termina en oma. ¿Cómo es? Entonces, ¿es benigno o maligno? ¿Qué hemos dicho de... me preocupa en el examen, así. ¿Qué hemos dicho que cuando termine en oma, pero es de leucocitos, Es maligno. es maligno? Un mieloma es un plasmocitoma múltiple. No sé por qué nos gusta complicarnos la existencia. Deberíamos decirle plasmocitoma múltiple y listo, de células plasmáticas que vienen de linfocitos B. Pero cuando los plasmocitomas están en varios huesos, se llama mieloma múltiple. Entonces, y esta es una pregunta que va a ir hilada con la gamapatía monoclonal que hemos visto en inmunología, en las lesiones por gamapatías, ¿no? ¿Cuántas divisiones celulares desde la transformación maligna hasta la detección clínica? Esto ya lo habíamos visto, no es exacto, pero más o menos has visto que 30 duplicaciones dan 1 gramo de tumor y es detectable clínicamente. Y unas 10 más ya te da 1 kilogramo de tumor, ¿no? ¿Qué son los carcinogénicos? Por ejemplo, factores de inducción del cáncer como los físicos, UV, o sea, radiaciones UV, radiaciones gamma o rayos X. Químicas, también hemos visto, ¿se acuerdan de Mary Poppins? O sea, en la anterior clase hemos hablado de eso. Polín, por ejemplo, nitrosaminas, o también asbesto, que hemos visto, o agentes microbiológicos, que ya nos hemos cansado de decir, del virus del VPH, ¿no? ¿Qué son los carcinogénicos? Aquí es lo mismo, misma cosa. Son sustancias o agentes físicos o microbiológicos que pueden desencadenar mutaciones irreparables en protoncogenes que los convierten en oncogenes, ¿no? En general, cuando hablamos de las fases de la carcinogénesis química, hay una iniciación, ese es el paso inicial, que es irreversible, pero no letal. Eso es importante entender, que no es letal, ¿no? Porque si fuera letal sería mejor que la maten demasiado a la célula y no pase la mutación a la otra. Hay una promoción, o sea, es un segundo paso que promueve la replicación. No pueden inducir por sí solos esto, sino que algunos genes son iniciadores y otros promotores, ¿no? Va aumentando esto. Y lo que es la progresión, que sería la tercera fase, que es ya donde ya hay el crecimiento autónomo, donde ya hacemos referencia, por ejemplo, a las oncoproteínas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los carcinógenos de acción directa y los indirectos? Directa, por ejemplo, tenemos la mostaza nitrogenada, el níquel, se une directamente al DNA y ya te da. Y los indirectos
deben de metabolizarse en forma activa para unirse al DNA y luego convertirse, por ejemplo, en hidrocarburos, como por ejemplo el humo, cuando hablamos de la enzima P450, y también en hígado, cuando, digamos, tomamos algún antiinflamatorio con el paracetamol, y esas van a dar aminas aromáticas que pueden producir un carcinogénico secundario. Entonces, en resumen, carcinogénesis directa, una sustancia que directamente te arruina tu DNA. Carcinogénesis indirecta o carcinógenos indirectos es que tomas eso, se metaboliza y el metabolito es el que te puede producir la neoplasia. Enumere carcinógenos ambientales importantes en las neoplasias y que provoca. Por ejemplo, el benceno, leucemia. La aflatoxina, que viene del Aspergillus flavius, puede dar un hepatocarcinoma. Aquí ya estamos mencionando otro mecanismo de hepatocarcinoma, porque ya en la anterior clase habíamos visto un mecanismo como es el alcohol o como es el virus de la hepatitis C. El asbesto, también hemos mencionado en la anterior clase, en la parte de epidemiología, además del cáncer, con el mesotelioma. El arsénico para el cáncer de piel. El níquel para el cáncer nasal o pulmonar. Y hidrocarburos aromáticos policíclicos para el cáncer de pulmón y piel. Tintes aromáticos, cáncer de vejiga, como la anilina. Estos son los más relevantes, pero si quieren ver a mayor específico esto, hay una tabla en el libro donde está el carcinógeno y qué riesgo de qué tipo de cáncer. ¿Qué pruebas demuestran que los virus producen cáncer? Aquí hemos visto la hepatitis, por la carcinogénesis de la hepatitis que está en el examen, por la hepatitis C, sería indirecta en realidad. El virus del Epstein-Barr da un linfoma que se llama de Burkitt y carcinomas nasofaríngeos. Esto también es el virus de la hepatitis de Epstein-Barr, pero es un carcinógeno directo, digamos. Puede arruinar el protoncogen, como el BPH, digamos, ¿no? En la hepatitis B y C es diferente. No es que el virus va y arruina tu DNA. Entonces, los dos ejemplos están en el examen como factores ambientales, microbiológicos de carcinogénesis. El virus del herpes 8 es en realidad, ¿cómo se llama? Indirecto y te da obviamente el sarcoma de Kaposi. El virus del, mentira, el herpes 8 es directo, pero aquí sería el virus del SIDA, el VIH sería indirecto porque te baja las defensas y hace que te infectes, sobreinfectes con el virus del herpes 8 y es el herpes 8 el que te arruina tu DNA. Más que entendido el VPH, con el 16-18 que tiene un alto riesgo de displasia, alto riesgo y un carcinoma cervicuterino. El HTLV1, que es un retrovirus que ha cobrado importancia en los últimos años para las leucemias y los linfomas T. ¿Qué pruebas indican que la radiación ultravioleta produce cáncer? Obviamente, y es lo que siempre les explico entre lesión reactiva y neoplásica, cuanta mayor exposición a la luz ultravioleta, mayor riesgo de cáncer en personas que además tienen menos protección contra la radiación ultravioleta, que son los que tienen menos melanocitos por milímetro cuadrado. Porque sabemos que la melanina nos ayuda a desviar esto. Melanomas, bueno, relacionado con la luz ultravioleta tenemos a los melanomas, el carcinoma epidermoide, el carcinoma vasocelular, y obviamente es más riesgoso en personas de piel clara que en piel oscura. Bueno, esto ya ni qué, digamos, ¿no? O sea, experimentalmente podemos dar el cáncer de piel a un ratón exponiéndolo, o sea, volviéndolo albino y exponiéndolo a radiaciones ultravioletas constantes. ¿Qué tumores se han vinculado a la exposición de rayos X y radiaciones ionizantes? Por ejemplo, cáncer de piel, los linfomas, leucemia barra linfoma, ya saben la diferencia entre una leucemia y un linfoma y cómo es la cosa, ¿no? El carcinoma de tiroides, obviamente. Es por eso que en las radiaciones ionizantes, en los tumores
metacrónicos, lo que habíamos dicho, ¿no ve? O sea, te da un cáncer de pulmón y le quitas el pulmón y luego lo radias, pero la radiación es tan mala que tenemos un acelerador lineal de hace 1000 años que en vez de curarte, te irradia todo, te da un cáncer secundario de tiroides. Por si acaso está eso, en un caso clínico, de la neoplasia endocrina múltiple en relación al tumor sincrónico y en relación al tratamiento secundario, digamos, de radiaciones ionizantes como desarrollo de cáncer de tiroides secundario en un tumor metacrónico. Aquí también tenemos mencionados a los osteosarcomas, por ejemplo, pintores con fósforo radioactivo. O sea, esto era antiguamente. Ya no hay esto. O sea, los relojes antes eran. Bueno, ahora hay relojes, pues, bueno, los relojes generalmente ahora tienen una pantalla touch, ¿no? Pero los que son, no sé, clásicos, vamos a decir así, puedes ver las manecillas y tienen ¿cómo es? Fluorescencia. Y para conseguir esto antiguamente usaban tintes radioactivos, aunque no lo crean, ¿no? Entonces la humanidad siempre es medio tonta hasta no aprender con esto, ¿no? Entonces se veía vinculado a osteosarcomas a pintores con fósforo radioactivo. ¿Y en qué usaban ese fósforo radioactivo? En pintar las manecillas de los relojes para que se vayan en la noche. Cáncer de pulmón con uranio, difícilmente, ¿no? O sea, vamos a alguna vez a exponernos a uranio, a no ser que seamos, no sé, terroristas y estemos queriendo hacer una bomba nuclear. Pero el uranio ¿cómo se llama? Se asocia a carcinoma de pulmón. Los angiosarcomas hepáticos, altorotras, que es un contraste radiológico que tampoco ya usamos. En imagenología ha mejorado mucho, ha evolucionado mucho y esto ya no, o sea, es como dato histórico, digamos. Bueno, dentro de las bases moleculares, aquí les presento lo que es la molecularidad, el FISH, o donde vemos, en realidad, tampoco es que vemos los genes ni la secuenciación genética. Cuando hablamos de FISH o PCR, etcétera, vemos las señales. O sea, vemos si debería haber una señal roja y hay dos, entonces vemos que hay una duplicación. Si vemos que el rojo se ha combinado con el verdecito, entonces puede haber una translocación y así. Esto obviamente es una incluso subespecialidad en la materia, en la especialidad de anatomía patológica. Entonces, lo único que tienen que entender es que actualmente esto, en las bases moleculares del cáncer, está el PCR y demás, está en Bolivia y no es una cosa que soñamos, digamos, ¿no? Porque no hay mal que por bien no venga. En realidad, por el cáncer, como es por la pandemia, hemos tenido que obligarnos a tener esta tecnología. ¿Cómo se activan los protoncogenes para convertirse en oncogenes? Puede ser mutación puntual, puede ser amplificación de genes, puede ser reordenamiento de cromosomas o inserción de secuencias. Y aquí están los ejemplos de cada uno. Esto lo tienen que, lamentablemente, como sí tienen una aplicación práctica, tienen que leerlo y, si es posible, memorizarlo. Aquí tenemos al cromosoma Filadelfia y aquí es la clásica translocación del cromosoma 22 que se da en un tipo de específico de leucemia, la leucemia mieloide crónica, que tiene el 90% de esto, ¿no? De la translocación del Filadelfia. Esto ya se sabe desde hace muchos años y ya la aplicación práctica es fácil porque por biología molecular podemos ver esa translocación. Esto es lo último que habían visto en la anterior clase que nos hemos saltado, que es el caso clínico, ¿no? Del niño, de quitarle un ojo a los dos, eso ya hemos visto. Entonces, ¿cuál es la importancia del gen supresor del retinoblastoma? Obviamente, el gen RB supresor está en el cromosoma 13, el RB codifica la proteína que se liga al DNA y regula la expresión genómica. El RB desfosforilizado, que hace, inhibe la división celular. Entonces, cuando el RB está fosforilizado, aumenta la división celular. La pérdida de RB, que es un gen supresor, se va a traducir en qué finalmente? En proliferación descontrolada.
Enumere genes supresores importantes tumorales. Obviamente, vamos a hablar del RB que acabamos de hablar. Tenemos el P53, tenemos el APC, que es importante, el NF1, el NF2 y el WT1, que ya hemos visto a qué tiene riesgo. Y finalmente, ya para terminar, tenemos otros genes supresores como son el BRCA1 o el BRCA2, el BRCA1 o el BRCA2, y que si en tu historia clínica la hija tiene, la abuelita tiene, la bisabuelita tiene cáncer, la abuelita tiene cáncer, la mamá tiene cáncer, la hermana tiene cáncer, mamá, obviamente que algunas veces incluso vamos a decidir profilácticamente hacer la mastectomía radical modificada a tempranas edades incluso, porque generalmente estas familias que tienen esta mutación de estos genes supresores, no se va a esperar a que tenga 50, 40 años la mujer para que tenga cáncer de mama. Va a tener, generalmente va a aparecer el cáncer de mama en personas jóvenes. ¿Qué gen supresor interviene en la carcinogenia de la mama? Acá decir, BRCA1 o BRCA2. También está implicado en cáncer de ovario y hemos visto que el pulmón y en colon. Hemos dicho que vamos a hablar del BCL2 aquí. Esta es una imagen de inmunohistoquímica donde tenemos un linfoma folicular. ¿Qué hace un linfoma folicular? Hace redonditos esto. Pero en general es bien difícil que yo me dé cuenta como patólogo que es un linfoma folicular, porque en general los linfomas, lo que hacemos para saber si es un linfoma es que hay pérdida de la arquitectura del ganglio. ¿Y qué es pérdida de la arquitectura del ganglio? Que se borra estos redonditos. Pero en el linfoma folicular no se borran estos redonditos. El BCL2 es un antiapoptósico que generalmente está en la zona marginal, aquí, porque aquí se entrenan los linfocitos, aquí se entrenan, y los más entrenados son los que están más hacia afuera, hacia la zona marginal, porque al centro vienen a presentarle los antígenos, los macrófagos, para que se entrenen, para que luego los linfocitos sepan hacer anticuerpos o hemoglobinas específicas. ¿A quién le darían la capacidad de inmortalizarlos? ¿A los que se están entrenando o ya a los entrenados? ¿Qué sería más coherente? ¿Que el BCL2 esté activo en la parte central o en la parte periférica? ¿Cómo es? ¿Qué creen? ¿A quiénes les da la capacidad de que sean inmortales? ¿A los que se están entrenando o a los ya entrenados? ¿Cómo es? ¿A cuál? ¿Cómo es? A los que se están entrenando. Y miren, ya me acuerdo, pucha, y me voy a morder mi lengua cada vez que digo esto, porque cuando daba las clases y no estábamos en pandemia, les decía, a ver, imagínense que viene una pandemia y que tenemos que dar, y miren cómo pucha ha cumplido a los entrenados, está bien. Imagínense que viene una pandemia, si les decía en las clases teóricas presenciales, y que tenemos a los internos, tenemos a los residentes y tenemos a los especialistas. Y también tenemos a los estudiantes de medicina, pero tenemos que, como no hay gente, tenemos que salir a ayudar. Todos los estudiantes de medicina, más los de quinto año, más los internos, más los residentes, más los médicos de base. Y es lo que nos ha pasado. Fíjense, ahorita recién estoy dando cuenta de eso. Y resulta que no tenemos para todos suficientes trajes de bioseguridad. ¿A quiénes les vamos a dar los trajes de bioseguridad? ¿A los médicos especialistas? ¿A los residentes? ¿A los internos o a los estudiantes de medicina? ¿Cómo es? ¿A quién les daríamos los trajes de bioseguridad para que se protejan? Sí, suena feo, ¿no ve? Pero si les das, tú dirías, no, pues hay que cuidarlos más a los de quinto. Pero ¿qué van a ayudar tanto? ¿Qué pasa si se me enferma un especialista en eso, digamos,
en esta vez en un neumólogo, digamos, o un terapista intensivista. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Entonces, el BCL2, que es un antiapoptótico, lo que hace nosotros en patología en inmunistoquímica, para saber si realmente es un linfoma folicular o no, vemos si la expresión de lo cafecito es aquí alrededor, entonces es normal porque son los entrenados, pero si la expresión es aquí, hay algo raro. Ha mutado y está engañando al sistema para que se autopreserve y no haya muerte celular programada. Entonces, este es un linfoma folicular. Ya. Y ya para terminar, cite ejemplos donde los defectos en la apoptosis contribuyen al desarrollo de las neoplasias. Ejemplo, BCL2, porque es un antiapoptósico en el linfoma folicular. En la leucemia linfocítica crónica hay acumulación en los ganglios, en la médula y en la sangre periférica. A ver, antes de que me olvide, aquí me va a anotar. ¿Cuáles eran las preguntas? A ver. Progresión, ¿eh? De neobenigno a maligno. Pucha, esa chingadera. Maligno. Después la leucoplasia. Después, ¿qué más? Ah. ¿De qué era? ¿Cómo es? El oncotype, doctor. Ah, sí, Oncotype. Y también, ¿qué más será? La adenocarcinoma en anillo de sello. Ah, sí, anillo de sello, o también puede ser lobulillar, ¿no ve? Llar de mama por la E-cadenina. Ya, listo. No sé si hay dudas, preguntas, observaciones hasta ahí. Doctor, Sí, dime. entonces, como mencionaba, la presencia de telomerasas va a ser proporcional a la malignidad. ¿La presencia de qué, perdón? De telomerasas va a ser proporcional Sí, a la malignidad. sí. O sea, más telomerasa en general se asocia a mayor malignidad, o sea, mayor capacidad de invasión y metástasis, a peor pronóstico. ¿Alguna duda más? ¿Pregunta? Doctor, yo no escuché muy bien en el momento que dijo adenocarcinoma en anillo de sello, dijo, ¿tiene glándulas o forma glándulas? Y ahí no escuché muy bien y me confundí un poquito. El anillo de sello no forma glándulas, pero viene de glándulas. Por eso es que lo correcto es decir adenocarcinoma en anillo de sello, aunque no forme glándulas. ¿Alguna duda más? ¿Pregunta? Bueno, si no hay dudas más, preguntas, mañana va a haber una clase de reposición más y terminaríamos el temario el lunes con algo claro, conciso, preciso de la parte de infecciosas, porque no vamos a ver la parte de infecciosas en general que han visto el año pasado en bacterio, parasito, en virología. Vamos a ver la parte de infecciosas enfocada eh, a la parte que nos compete de anatomía patológica. Y el martes, o sea, digo el martes, no, el miércoles, que sería la última clase de la siguiente semana, voy a hacer como una síntesis de todo, de los dos temas, qué es importante, qué no es importante, qué podría entrar en el examen el próximo miércoles. Entonces, y si hay dudas y preguntas o cosas que repasar hasta el próximo miércoles, pues ahí me las hacen saber. Bueno, si no hay más dudas, preguntas, observaciones, nos vemos la siguiente clase, chicos. Chao, chao. No, doctor, gracias. Chao, chao.